Hola chicos y chicas de YouTube, espero les guste este video y trataré de traer más con más frecuencia. Si te gustó dale me gusta y suscríbete al canal. La película de Tom Hanks, sobre la Segunda Guerra Mundial, ofrece un relato dramatizado de la Batalla del Atlántico. A pesar de que fue la campaña militar más larga de la Segunda Guerra Mundial, la Batalla del Atlántico, una lucha de 6 años por el control del océano epónimo, a menudo se ve ensombrecida por otros enfrentamientos en los teatros de Europa y del Pacífico. No es la campaña más glamorosa, dice Frank Lasig, curador principal de historia militar en el Museo Nacional de Historia Americana, del Smithsonian. En pocas palabras, agrega, la batalla del Atlántico es fría, gris, monótona y miserable. La última película de Tom Hanks, Greyhound, destaca este capítulo, tan pasado por alto en la historia naval, basándose en los créditos anteriores de la Segunda Guerra Mundial, principalmente Saving Private Ryan, Band of Brothers y The Pacific, para ofrecer una claustrofobia. Inducción de la dramatización de la batalla entre barcos aliados y submarinos alemanes, o submarinos. Greyhound se basa en una historia real. En resumen, no. Como dice el avance de la película, Greyhound está inspirado, en lugar de estar directamente basado en eventos reales. Hanks, quien interpreta al comandante de la Marina de los Estados Unidos, Ernest Krause, adaptó el guión de la novela de C.S. Forester de 1955, The Good Shepherd, que no debe confundirse con la película de 2006 The Good Shepherd, sobre la fundación de la compañía. Aunque ficticio, el libro de Forester está profundamente investigado y destaca por su descripción precisa de la guerra naval, ambientado en el invierno de 1942. Greyhound, un guiño al apodo de Luz Keilinge, un destructor bajo del mando de Krause, presenta a Hanks como un oficial recién ascendido encargado de dirigir su primer convoy transatlántico a través de una franja de agua conocida como el Pozo Negro. Según la descripción oficial de la película, Krause debe proteger su flota de los submarinos nazis durante un periodo de 5 días sin cobertura aérea. En una verdadera forma cinematográfica, el capitán finalmente lucha no solo contra un enemigo militar, sino también contra sus propios demonios y dudas personales. Lo que hiciste ayer nos llevó a hoy, un miembro de la tripulación le dice a Krause. No es suficiente, responde el capitán. No lo suficiente. ¿Qué eventos dramatiza Greyhound? Greyhound tiene lugar, en un momento crítico en la batalla del Atlántico, que comenzó en septiembre de 1939, y solo terminó con la rendición de los alemanes el 8 de mayo de 1945. Como explica Blasig, el conflicto se centró principalmente en los suministros. Una nación insular, el Reino Unido requería un flujo constante de bienes importados y materias primas, muchas de las cuales se originaron en los Estados Unidos. La Unión Soviética, asediada por la Operación Barbarroja de los nazis, también necesitaba urgentemente alimentos, petróleo y otros suministros esenciales, que llegaron a través de los puertos marítimos en el océano Ártico. Si el Atlántico se hubiera perdido, también lo habría hecho Gran Bretaña, escribe el historiador James Holland para Historia Extra. No habría habido una campaña mediterránea, ningún día D, ningún día BOVJ. La vasta cadena de suministro global de la que dependían los aliados habría sido cortada, y con ella la línea de vida. Winston Churchill acuñó la frase batalla del Atlántico en marzo de 1941, haciendo eco deliberadamente de la batalla de Gran Bretaña, para enfatizar su importancia, según el Museo Imperial de la Guerra. Más tarde en la vida,
El primer ministro afirmó que lo único que realmente me asustó durante la guerra fue el peligro del submarino. Sin embargo, vale la pena señalar que los historiadores modernos han cuestionado desde entonces el manejo de Churchill de la campaña del Atlántico. La principal estrategia de los aliados, para garantizar la llegada segura de la carga a Europa, fue enviar buques mercantes en convoyes o grupos escoltados por buques de guerra y, si es posible, por aviones. Aunque este enfoque salvó a muchos barcos aliados de la destrucción, la pesadilla logística de mover 40 barcos como una unidad cohesiva redujo en gran medida la eficiencia de las unidades individuales, dejándolos vulnerables a los escuadrones de caza de submarinos conocidos como manadas de lobos. En los primeros años de la batalla, Alemania mantenía la ventaja naval, eliminando fácilmente los buques mercantes débilmente defendidos, aunque sufría grandes pérdidas propias. Después de que Estados Unidos entró en conflicto en diciembre de 1941, los submarinos disfrutaron de un gran éxito frente a la costa este. Entre enero y julio de 1942, 90 barcos, incluidos 4 submarinos, se hundieron frente a la costa de Carolina del Norte, y más de 1.100 marinos mercantes murió, según el Santuario Marino Nacional Monitor. Este periodo tenue sirve como telón de fondo para Greyhound, cuyo tráiler declara: lo único más peligroso que las líneas del frente era la lucha para llegar allí. Un duelo submarino contra destructor insinuado en el clip y representado en The Good Shepherd comparte similitudes con un choque de la vida real entre el Usbury y el U-Boat 405. El 1 de noviembre de 1943, el destructor estadounidense estaba tratando de embestir el submarino alemán cuando una ola envió su proa que cayó sobre el submarino, atrapando a los barcos en un abrazo letal, escribió Howard R. Simkin para la revista Naval History en 2019. Durante los siguientes 10 minutos, los miembros de la tripulación que no pudieron apuntar adecuadamente los cañones del destructor a una proximidad tan cercana, bombardearon el submarino con cada rifle, ametralladora y ametralladora que pudieron encontrar, dice Blasich. U-405 se hundió esa noche. El mal dañado Borie fue hundido al día siguiente. Tales encuentros cercanos fueron raros durante la Batalla del Atlántico, que se combatió con mayor frecuencia con torpedos y cargas de profundidad. Aún así, Blasich señala, hubo uno o dos de estos incidentes extraños en los que el cazador y los cazados estaban tan cerca que literalmente podían verse. Los avances en la tecnología aliada, yuxtapuesta con la creciente obsolescencia de los diseños estándar de submarinos, en palabras del historiador G. H. Bennett, cambiaron el rumbo de la batalla a medida que el conflicto se extendía. En mayo de 1943, la victoria estaba casi garantizada. Aunque los alemanes estaban perdiendo la batalla del Atlántico, aún lograron evitar que una cantidad considerable de suministros llegara a los aliados, dice Blasich. Le da tiempo a Hitler, por lo menos, agrega. Se convierte en una acción dilatoria para los alemanes, ya que esencialmente luchan contra la Unión Soviética y luego contra las fuerzas estadounidenses y británicas. En el transcurso de la batalla de 6 años, murieron hasta 80,000 marineros aliados, marinos mercantes y aviadores. Aproximadamente 28,000 a 30,000 tripulantes de submarinos murieron, una tasa asombrosa que representa aproximadamente el 70% de los 41,000 marineros alemanes que lucharon en la campaña.
Además del alto costo en vidas humanas, ambas partes sufrieron pérdidas materiales significativas. Entre 1939 y 1945, los aliados perdieron más de 2.700 barcos mercantes. En ese mismo tiempo, alrededor de 800 de los 1.100 submarinos alemanes se hundieron. La batalla del Atlántico no fue la campaña más glamorosa, dice Blasich, en cambio, fue una batalla muy complicada que requirió de cantidades masivas de coordinación, el desarrollo de nuevas tecnologías de armas, tácticas y ciencia. Entre otras tareas, los miembros de la tripulación trabajaron para mejorar el radar y el sonar, afinar el uso de explosivos e interceptar la inteligencia enemiga. La logística, señala el curador, es uno de los componentes más críticos de la guerra. ¿Cómo era la vida en el mar durante la batalla del Atlántico? Los marineros aliados y del eje tuvieron experiencias divergentes en el mar, y estos últimos enfrentaron condiciones especialmente precarias. Los submarinos ofrecen poco confort y alojamiento. La mayoría tenía solo 2 inodoros, uno de los cuales casi siempre estaba lleno de provisiones adicionales, suministros de alimentos y repuestos, dejando un baño compartido entre 50 hombres. Los submarinos carecían de aire acondicionado y calefacción, medidas de saneamiento e incluso refrigeración adecuada. Es un trabajo muy duro, dice Blasich, y puede ser muy aburrido. Los submarinos pueden ir en patrullas enteras y nunca ver otro barco. Por otro lado, las misiones de U-Boot podrían ser increíblemente peligrosas, particularmente hacia el final de la guerra, ya que el equipo aliado mejoró. Estos hombres que han pasado meses y meses, quizás años, de entrenamiento, su primer intento de navegar, se hundirán literalmente a la vista de la tierra en algunos casos, tal vez no más de un día fuera del puerto. La novela de Forster es contada desde el punto de vista de su protagonista, lo que significa que los lectores nunca ven cómo es la vida al otro lado de la batalla. Sigreund adopta el mismo enfoque de narración de cuentos. Considere ver la película de 1981 de Wolfgang E. Petersen, Das Boot, que captura el aburrimiento, inmundicia y terror absoluto experimentado por las tripulaciones de submarinos. Los marineros de la Marina de los Estados Unidos disfrutaron de más comodidades crudas que sus contrapartes alemanas, pero el deber del destructor era igualmente frío, húmedo y nauseabundo. Según Blasich, los miembros de la tripulación tuvieron que equilibrar largos periodos de monotonía con la constante necesidad de mantenerse alerta. Cuando viajaba en un convoy, por ejemplo, las órdenes repentinas de cambiar de dirección significaban que más de 40 barcos tenían que coordinar sus movimientos simultáneamente. Para capitanes como el Krause ficticio de Hanks, conducir una flota a un lugar seguro significaba procesar información incompleta rápidamente y tomar decisiones en cuestión de segundos. La incertidumbre dominaba los días de los marineros, ya que el enemigo podía atacar en cualquier momento. Los submarinos sobrevivieron a través del sigilo, viajando en la superficie por la noche y sumergiéndose durante el día. Los barcos aliados se esforzaron por no solo cruzar el océano, frustrando con éxito los ataques alemanes, sino también localizar y destruir activamente los submarinos enemigos. Si un submarino vio un convoy y escapó ileso, podría comunicar por radio la ubicación de los buques a la sede o colaborar con una manada de colegas lobo para interceptar y lanzar un ataque masivo, observa Krause en The Good Shepherd. Sin embargo, si el submarino fue destruido, nada de esto podría suceder.
Si la mantuvieran presionada durante 1 o 2 horas mientras el convoy nuevamente lograba escapar, el negocio de encontrar el convoy nuevamente sería mucho más difícil para los alemanes, mucho más prolongado, posiblemente demasiado difícil por completo. En general, dice Blasig, es estresante. En el frío, y la niebla salina, y el movimiento de rebote del destructor y todo lo demás, es una experiencia muy poco ideal. Si eres un marinero mercante, no sabes si el barco en el que estás en algún momento, explotará de repente. No sabes, si es golpeado y tienes que ir al agua, te encontrarán. Si eres un sobreviviente, esperas que Dios te suba a un bote salvavidas, y luego esperas que alguien te recoja. De lo contrario, ya has terminado.